Ucrania, de otros países, salir justamente de este lugar que está en conflicto. Ha sido muy difícil para los propios ucranianos también salir. Evidentemente hay una franja de la amistad que la han denominado, Héctor, pero no todos pueden llegar hasta este lugar porque es muy peligroso. Claro, porque evidentemente no se han hecho inclusive algunas denuncias de que no se habría respetado lo que en algún momento se había acordado. Es por eso que esta recepción de nuestros compatriotas tiene mucho que emocionar, no solamente a la familia, porque imagínate tener a tu ser querido lejos, sabes que hay conflicto, hay muchas restricciones que se están generando, la comunicación no es de las mejores, entonces tenerlos acá es como que, gracias Dios mío, muchos de los familiares dicen eso. Sí. Así que bueno, que nos queda recibirlos de la mejor manera. Vamos a ampliar esta información, estamos ya en contacto vía Zoom con el vicecanciller Freddy Mamani, a quien le damos las gracias por acceder a esta entrevista. Vicecanciller, ¿cómo está? Hoy es un día importante, lo decíamos con mi compañero Héctor, porque llegan 5 connacionales, ¿no? A ver, cuéntenos, ¿cómo ha sido este proceso para lograr la repatriación de ellos? Muy buenos días, saludos a cada uno de ustedes y también al pueblo que a esta hora de la mañana está en compañía. Efectivamente, se han hecho una vez conocido la crisis en Ucrania, precisamente, inmediatamente hemos hecho todas las gestiones correspondientes para que, en primer lugar, se pueda identificar cuántos bolivianos teníamos en Ucrania. Hemos identificado que teníamos 76, 77 connacionales que han viajado por las zonas de estudio, por las zonas de trabajo, otros en permanencia. Y desde ese momento hemos trabajado coordinadamente con nuestras embajadas en Alemania y en Rusia para atender las solicitudes en caso de la repatriación y finalmente, después de las gestiones tanto con los países de la Comunidad Andina, con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se ha identificado que 5 connacionales retornarían a La Paz. Y en ese contexto, nuestro viceministerio de Gestión Institucional y Consular ha trabajado arduamente y, en primer lugar, el contacto. Y producto de esta gestión, hoy en la mañana a las 6:45 arriban a nuestro país 6 de nuestros connacionales que obviamente han solicitado la repatriación correspondiente. Ese fue el trabajo. Nosotros estamos pendientes de otros que quieran retornar a nuestro país producto de esta crisis en Ucrania. Muy bien, vamos a corregir entonces el dato, no son 5, son 6. Decíamos también hace un momento... Son 5, perdón, son 5. Muy bien, bien, perfecto. Vicecanciller, ¿por qué solamente este número? ¿Qué va a pasar con el resto de las solicitudes? Usted bien decía, estamos a la espera y pueden traer más ciudadanos bolivianos. ¿Es difícil, fácil? ¿Las relaciones que existen entre países lo permiten? Hay un tema de la cadena humanitaria que en su momento se ha negociado de parte del derecho internacional y en ese contexto se ha estado trabajando. Hay algunos bolivianos que quieren salir de Ucrania pero que quieren quedarse en Europa y ahí no nos permite nuestra norma, sino que tiene que ser, si quieren la repatriación tiene que ser desde Ucrania, algún país, Polonia, otros países que estén en cercanía. De ahí sí podemos trasladar hasta nuestro país, hasta Bolivia, y ese es uno de las gestiones que se ha hecho y nosotros, si es que hay más compatriotas que quieren repatriarse por esta crisis, nosotros obviamente atenderemos todas las solicitudes que quieran regresar a nuestro país. Esto es una buena noticia, definitivamente. Vicecanciller, de estas 70 personas, de estos 70 bolivianas que están en Ucrania, ¿cuántos son mujeres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son varones? ¿Hay niños? ¿Hay adultos mayores? Este dato lo tiene en el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular. Yo tengo los datos generales, que son 76 de nuestros connacionales que vivían en Ucrania por diferentes razones. ¿Y cómo están ellos? ¿Qué se sabe de esto, por favor? Algunos obviamente están preocupados, pero pese, digamos, a esta crisis se han decidido quedarse. Algunos están pensando retornar a nuestro país. En cuanto sepamos el dato exacto de nuestros connacionales que quieren retornar, como los 5 que en 3 o 4 minutos llegan a nuestro país, a la ciudad de La Paz, nosotros hacemos todas las gestiones correspondientes conforme a nuestra normativa, la repatriación, que es una de las necesidades que obviamente recurren a nuestros connacionales. Vicecanciller,
al margen de esta repatriación, mantener contacto con estas familias, ¿qué hace el gobierno boliviano para que ellos puedan estar seguros, por ejemplo? ¿Hay algunas indicaciones? ¿Tienen contacto con personal del Ministerio de Defensa? ¿Qué es lo que se hace? Efectivamente, nosotros tenemos una base de datos y a través de nuestras embajadas cercanas se tiene un contacto y además hay un grupo de WhatsApp de redes que se han creado para comunicarnos y para saber cómo está la situación, y de manera permanente se está trabajando en esta cuestión. Pero además tenemos países de la comunidad andina y fundamentalmente la comunidad de la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños liderados por Argentina, se está coordinando y obviamente teniendo la información respectiva de esta situación en crisis. Y si algún momento deciden nuevamente nuestros connacionales, nosotros obviamente vamos a repatriarlos hasta Bolivia. Teníamos entendido que, por ejemplo, personal del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas prácticamente les brindaban información de en qué lugares deberían estar para protegerse, por ejemplo, qué hacer y qué no ante estos ataques que se están registrando. Vicecanciller, ¿ellos tienen acceso a todos los servicios básicos o tienen alguna necesidad en este momento? Como todo un conflicto, una crisis de esta naturaleza, siempre hay algunos problemas precisamente de orden de salud, de provisión de alimentos. Entonces, en ese contexto, obviamente, en apoyo entre ellos, lamentablemente allá no tenemos un consulado, no tenemos una embajada. Esa es una de las ventajas, pero estamos tratando de coordinar con los países que tienen consulados y embajadas. Es un tema que permanentemente coordinamos. Vicecanciller, ya para ir cerrando, por favor, para que no vuelva a suceder este impasse con la pareja de Ucrania que fue despachada de nuestro país y luego sí permitieron su ingreso. ¿Van a permitir que ingresen más ciudadanos ucranianos que quieran pedir refugio a territorio nacional? ¿En qué calidad deben hacerlo? ¿De turistas, refugiados? Esto para que quede claro, por favor. Es un tema en nuestra normativa nacional y por principio nosotros siempre practicamos el tema de la ciudadanía universal, y en ese contexto para nosotros es importante cumplir con la normativa. Si es que solicitud de refugio, tenemos la ley de los refugiados, y tenemos por el tema del turismo, obviamente podrían ingresar con turismo, pero eso ya cumpliendo los procedimientos. Y en este caso particular, que es para nosotros aislado y que algunos funcionarios, por falta de conocimiento de las normas y fundamentalmente en ese contexto, habíamos considerado que es un hecho aislado. Tanto el gobierno, migración, nuestro canciller pidió disculpas a través de carta y también mediante la prensa, y creo que en ese contexto hemos superado este conflicto y no debería suceder. Si es que alguien solicita refugiado, obviamente hay que evaluar. Y por ejemplo, hasta diciembre de 2020, Bolivia alberga a alrededor de 11,000 personas refugiadas y solicitantes de condición de refugiada de 10 países nacionalizadas. Entre los más complicados, por ejemplo, fue Venezuela. Tenemos alrededor de 9,557 que han solicitado refugio o que hemos aceptado este parámetro del refugiado. Entonces, ese es uno de los procedimientos. Creo que el día de ayer, con la arriba de los dos personas que venían en carácter de refugiado a nuestro país, se ha superado este conflicto. Vicecanciller, cierro con esto. Estos funcionarios que han sido despedidos no tenían un inmediato superior a quien consultar sobre este tema, el permitir o no el ingreso. ¿Qué va a pasar con ese inmediato superior? ¿No es la responsable la directora de Migración? Hay ya las instancias correspondientes del Ministerio de Gobierno, Migración, seguramente van a hacer la evaluación correspondiente, ya dependerá, pero en primera instancia los 4 funcionarios han sido desvinculados por este incidente que sucedió en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, llama mucho la atención que algunos funcionarios no estén interiorizados de la norma, ¿no? Para que no vuelva a suceder esto, creo que hay que dar unos cursos, lecciones, que revisen nuevamente estos documentos tan importantes para no quedar tan mal, ¿no? A nivel internacional, incluso esta noticia.
Efectivamente, con todos los países cuando se aplica esta norma siempre hay dificultades con migración y otros aspectos, y eso es una de las tareas que siempre se tiene que desarrollar de manera colectiva para que los funcionarios puedan conocer las normativas nacionales e internacionales en esta materia. Bien, vicecanciller, gracias. Esperemos que esto no se vuelva a dar, que no vuelva a suceder y que seamos humanitarios en todo sentido como es nuestro país, como es Bolivia y como nos conocen en el mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Continuamos.